Mi nombre es Mónica Miezimoyes, soy vocal de odontopediatría de la Comisión Científica del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región y soy la presidenta de la Sociedad Española de Odontopediatría. Y les vengo a presentar el webinar titulado Antibioterapia en odontopediatría. Bueno, no podemos comenzar el tema sin agradecerle a Alexander Fleming, que fue el descubridor de la penicilina que cambió el mundo en el año 1929. Al hilo de la pediatría y la penicilina, el primer niño que se salvó gracias a la penicilina en España fue el niño Paquito Sobrido en el año 1944. Hay cierta confusión a la hora de hablar de prescripciones por parte de odontología comparado con los médicos. Nuestra situación viene regida por la ley del año 1986, donde nos dice que podemos prescribir todos aquellos medicamentos, prótesis o productos sanitarios que estén en relación y en el ámbito del ejercicio profesional. Por tanto, no está limitado solo a antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos, sino que cualquier otro fármaco que puedan establecer una relación con la odontología puede ser prescrito por parte de odontólogos. La ley que regula el medicamento es la ley del año 1990 y luego ha sido modificada anterior y posteriormente a ella. El Real Decreto del año 1984 regula las características de la receta médica para prescribir cualquier tipo de fármaco. Posteriormente, en el año 2010, hemos visto el nuevo marco jurídico que se establecía a la hora, sobre todo, de realizar prescripciones con recetas sanitarias de ámbitos privados. A través de los colegios profesionales se ha establecido estas recetas de ámbito privado que venimos utilizando desde entonces. Y la última modificación se realizó en el año 2014 para el reconocimiento de las recetas de otros ciudadanos de países pertenecientes a la Unión Europea. Aquí podemos ver en la imagen las recetas que utilizamos del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región y debemos rellenar de manera adecuada, ya que la Agencia Española del Medicamento nos avisa que 1 de cada 3 recetas privadas de prescripción de antibióticos no cumplen con la normativa vigente. Lo más actual que tenemos es el nuevo sistema de receta electrónica del Colegio de Odontólogos. Les invito a meterse en la página web para poderse dar de alta en este nuevo mecanismo de receta electrónica privada. La literatura científica nos avisa que los odontólogos prescribimos antibióticos de una manera arbitraria y muchas veces y en muchos casos innecesaria. Es por ello que vamos a hacer un resumen de la prescripción de antibióticos en odontopediatría. Hay ciertas características en la infancia que deben ser tenidas en cuenta a la hora de prescripción de fármacos antimicrobianos, entre ellas que muchas veces no tenemos antecedentes médicos, pese a que realizamos una historia médica completa, de posibles reacciones adversas o alergias a estos fármacos porque somos de los primeros que los prescribimos. Asimismo, el tener una mayor proporción de agua, el hueso más esponjoso con espacios medulares amplios también favorece una rápida difusión de las infecciones y hay que estar muy alerta. El empleo a veces de inyecciones intraligamentarias puede producir una bacteriemia y estos niños que muchas veces tienen una mala higiene oral o tiene un elevado consumo de alimentos ricos en azúcar y en sacarosa, aumenta el número de colonias bacterianas que también pueden ocasionar cierto riesgo de bacteriemias. Todas estas resistencias a antibióticos que pueden presentar luego a lo largo de la infancia por una mala prescripción son de extraordinaria complejidad. A la hora de prescribir fármacos antimicrobianos debemos seguir una serie de pautas. Primero, diagnosticar correctamente la enfermedad, la base clínica de la misma. Después, una vez que tenemos clara la base bacteriana, debemos conocer los gérmenes responsables microbiológicos de esa infección. Valoraremos las características del niño que tenemos delante y las características de su cuadro infeccioso para posteriormente, con toda esa infección, con todas estas informaciones, escoger el antibiótico más adecuado. Tenemos que tener clara la base clínica. Yo creo que en odontología es bastante fácil conocer la etiología de las infecciones más que a nivel otorrinolaringológico, que muchas veces la clínica es muy similar. Tenemos a mano izquierda una primoinfección herpética provocada por un virus de herpes simple y a mano derecha una infección provocada por una flora bacteriana mixta
de una caries que ha infectado la pulpa dentaria y ha provocado un absceso periapical agudo. La base microbiológica de las infecciones orofaciales suele ser una flora mixta formada por cocos gram positivos como el streptococo, bacilos gram positivos como Bacteroides y Fusobacterian, cocos gram negativos y bacilos gram positivos. En odontopediatría es diferente porque el microbioma oral se va conformando a lo largo de la vida del niño. El niño nace con una boca estéril y posteriormente va contaminándose según el parto y la lactancia. Se han visto estudios en los que se ha analizado el microbioma de la boca de los bebés y es totalmente diferente en niños nacidos por parto vaginal, en el que coincide el microbioma del bebé con las células y el microbioma vaginal de la madre. Cuando el niño ha nacido por cesárea, en cambio, el microbioma oral del niño coincide con las células epiteliales de la piel de la madre. Posteriormente, a lo largo del año, se va modificando y al año de edad más o menos se equilibra. Igualmente pasa con la lactancia. Podemos ver que lactantes con leche materna tienen una alta concentración de bifidobacterias y en cambio lactantes que son alimentados con leche de fórmula, este porcentaje de bifidobacterias es menor. Por ello, muchos pediatras sugieren la posible inclusión de bacterias probióticas en estos lactantes de leche de fórmula para mejorar su microbiota intestinal. Aparte de estos primeros microorganismos, luego hay una posterior contaminación, sobre todo de los microorganismos que producen caries dental, el Streptococcus mutans y el lactobacilo. Esta adquisición suele ocasionarse de una contaminación directa de la madre a través de vehículos directos, de besos. Suele ocurrir alrededor más o menos de los 6 meses de edad y se denomina la ventana de infectividad de Cauchy. Conforme el niño crece, mejora su sociabilización y estos microorganismos los adquiere de otros animales, de otros amigos, a través de contagio directo por besos o a través de vehículos cuando chupamos el chupete y se ha caído al suelo antes de metérselo en la boca, o cuando incluso soplamos la comida en una cuchara antes de metérsela en la boca, estamos transmitiendo gérmenes al bebé. Podemos ver un resumen de los factores que influyen en el desarrollo de la microbiota de los bebés desde que nacen hasta la edad adulta. Primero, existe una contaminación, sugieren los autores, a nivel prenatal mediante una translocación con la microbiota intestinal de la madre. Posteriormente, como hemos hablado, según el tipo de nacimiento, sea por vía vaginal o sea por cesárea, interfiere en el desarrollo de la microbiota. La alimentación, sobre todo durante las primeras semanas de vida, según el tipo de lactancia, de materna o artificial. La dieta es muy importante y el tratamiento recibido con antibióticos, con prebióticos o con probióticos. Todo ello para establecer un microbioma alrededor de los 24 meses, que ya suele ser el microbioma estable que permanecerá hasta la edad adulta. Por tanto, cualquier repercusión anterior de los anteriores microbiomas ocasionan en la edad adulta riesgo de aparición de enfermedades como son obesidad, enfermedades celíacas, alergias, diabetes tipo 1 e incluso el desarrollo de asma. Podemos ver en la figura de abajo todos los factores que van interviniendo en la evolución de la microbiota intestinal. Hemos visto el parto, la alimentación, por supuesto la genética, la fisiología y el desarrollo hormonal. Interfiere la localización geográfica, el clima del lugar donde vive el bebé, en la dieta y el estilo de vida que se desarrolle durante la infancia, la higiene personal y lo que nos interesa a nosotros, sobre todo, la exposición a fármacos y antibióticos. El biofilm, la colonización bacteriana se inicia con la formación de una película de proteínas salivares diferentes, albúminas, glucoproteínas, sobre este esmalte dental, a la cual se van adhiriendo rápidamente, por especificidad, bacilos y cocos gram positivos y se va estableciendo el biofilm dental. ¿Qué tenemos que saber en el niño? Pues que el niño no debe considerarse como un adulto pequeño, sino que tiene unas ciertas características fisiológicas y anatómicas que le confieren una farmacocinética y una farmacodinamia diferentes en la niñez que en la edad adulta.
Consideramos a la farmacocinética aquella rama de la farmacología que estudia los movimientos de los fármacos en el organismo. Y la farmacodinamia es la que estudia los efectos y las acciones de estos fármacos. ¿Qué diferencias podemos encontrar a nivel infantil y a nivel en estas diferentes fases de la farmacocinética? Con respecto a la absorción, que depende de diferentes factores, el pH, el contenido gástrico, el vaciamiento gastrointestinal y la colonización bacteriana. Tiene un pH gástrico más elevado porque al principio carecen de ácido clorhídrico, pero según avanzan los meses esto se va normalizando. Esto nos interesa porque aumenta la absorción de fármacos ácido-lábiles, con lo cual en los antibióticos viene detectado por la bencilpenicilina, que es ácido lábil. El vaciamiento gástrico es irregular. Esto, unido a que tienen una capa mucosa muy gruesa en el estómago, hace que se vacíen rápido y que a veces esta absorción se ocasione en el intestino. Por eso es importante para la absorción de los fármacos esta microbiota y el establecimiento del que hemos hablado anteriormente. Una vez que pasa la sangre, la distribución del fármaco depende también del volumen de agua y del líquido extracelular. El volumen de agua en el recién nacido es más o menos el 83% y va disminuyendo hasta el 60% en la edad adulta. También es diferente la concentración de las proteínas plasmáticas a las cuales se une para transportarse a los restos de órganos dianas. Tenemos un aumento de la globulina y una disminución de la albúmina. Con respecto al metabolismo y a la excreción de los fármacos, decir que presentan los niños una mayor capacidad metabólica que, unida a una menor filtración glomerular, ocasiona una eliminación disminuida del fármaco y un mantenimiento del efecto. Esto nos puede favorecer en la administración de fármacos antimicrobianos en la infancia, ya que muchas veces no se pueden llevar el fármaco al colegio y esta disminución de la filtración glomerular hace que se mantenga la concentración sanguínea del fármaco en la infancia. Podemos dar la dosis en el desayuno y podemos dar la siguiente dosis en lugar de la comida. Como se mantiene un poquito más el efecto, podemos dar la siguiente dosis a la salida del colegio y luego la última antes de ir a la cama, y así no omitimos la dosis que coincide con el horario escolar, con la consiguiente alteración de la concentración plasmática del antibiótico en el organismo. Luego hay que tener en cuenta las características del paciente que tenemos delante, con la buena historia clínica que tenemos que rellenar como siempre. Valoraremos la gravedad del cuadro, ya que si es un cuadro muy grande, es una celulitis, quizá lo adecuado sea la remisión inmediata a un centro hospitalario para administrar fármacos antimicrobianos por vía intravenosa. Es diferente la localización de la infección en el maxilar y en la mandíbula, ya que sus características óseas son diferentes y tenemos que valorar la posibilidad de difusión a otros lados. El estado de las defensas del niño, la presencia de edad y enfermedades concomitantes que registraremos de historia clínica. A veces no tenemos ningún dato de antecedentes de hipersensibilidad o alergia, ya que muchas veces somos los primeros que administramos estos fármacos antimicrobianos. Valorar la función hepática y renal por estas alteraciones en la farmacocinética de las que hemos hablado anteriormente. Y preguntaremos sobre la administración de tratamientos previos o de terapias asociadas de otros fármacos que puedan interferir o interaccionar con los fármacos antimicrobianos que vamos a recetar. Con todo ello y con toda esta información procederemos a la elección del antibiótico, lo más activo posible contra los gérmenes que hemos hablado de la base microbiológica. Procuraremos elegir el antibiótico bactericida y no bacteriostático, que tenga un espectro más reducido contra los gérmenes causales de la infección y que procure una menor toxicidad y un menor efecto secundario en esta flora saprófita que hemos hablado que tiene el niño tanto en boca como en intestino. Buscaremos la farmacocinética más adecuada para la edad infantil. Si podemos, entre dos fármacos iguales elegiremos prescribir el más barato, que tienen fármacos con especialidad farmacéutica genérica. La vía idónea y más sencilla suele ser la vía oral en administración de fármacos en la infancia, de más fácil administración para que a los padres les resulte fácil, la dosis apropiada, que viene determinada la dosis por kilo de peso, y sobre todo especificar que hasta la curación. Ante la duda qué antibiótico debo elegir, tenemos el documento de consenso de terapia antimicrobiana de infecciones orofaciales. Los antibióticos más usados en odontología pediátrica
Si el niño no es alérgico, suelen ser penicilinas. La amoxicilina es el fármaco siempre de primera elección para estos tratamientos de infecciones odontogénicas de causa mixta. También hay veces que está indicada las cefalosporinas, las ampicilinas por vía intravenosa o por vía intramuscular cuando no se puede utilizar la vía oral, eritromicinas, antiestafilocócicos y clindamicinas. Cuando tenemos un paciente alérgico a amoxicilina, el fármaco de primera elección suele ser la clindamicina y no la eritromicina como ocurría anteriormente. No vamos a pararnos en dar las dosis por kilo de peso porque tenéis a vuestra disposición numerosos documentos como la guía de uso antimicrobiano en niños con tratamiento ambulatorio disponibles desde el año pasado en la página web de Salud Madrid. Tenemos los protocolos de la Sociedad Española de Odontopediatría y la guía AVE de la Asociación Española de Pediatría que podéis consultar. Todo ello a nivel nacional. A nivel internacional tenemos las guías de odontopediatría tanto en la Academia Europea como en la Internacional de Odontopediatría, donde podéis consultar las dosis por kilo de peso de cada uno de los fármacos. Y puede venir muy bien el tener descargadas las apps en los móviles. La de más aceptación y la más comúnmente utilizada es el Pediamecum de la Asociación Española de Pediatría y el Babymecum para facilitarnos la prescripción de estos fármacos antimicrobianos en la infancia. Debemos dar esta información imprescindible a los padres. Siempre debemos dar la administración y la prescripción por escrito. Muchas veces el paciente viene de urgencia, el niño viene de urgencia, el padre no se ha enterado bien de todas las indicaciones al llegar a casa, duda de todo lo que le hemos dicho. Por ello, siempre debemos darlos por escrito. Le daremos la dosis por kilo de peso, la dosis en mililitros, porque suelen ser soluciones lo que solemos recomendar, por kilo de peso de cada administración, no la dosis total del día, porque si no puede ver alterada la concentración del fármaco si da esta dosis total 3 veces seguidas en lugar de dividirla en 3 tomas al día. Debemos incluir la duración del tratamiento. Siempre suele ser entre 5 y 7 días, aunque hay veces que hay que alargar de 7 días por culpa de infecciones resistentes. Cómo conservarlo y prepararlo, cómo influye en la evolución de esta infección y cómo reconocer sobre todo en la infancia problemas derivados de la medicación, efectos adversos o alergias al medicamento. ¿Qué solemos mandar en odontopediatría? Pues en bebés en menores de 1 año la administración suele ser en gotas. Ya en niños hasta los 3 años podemos administrar soluciones y podemos administrar sobres ya en mayores de 3 años y de 3 a 12 ya solemos administrar, aparte de sobres, en mayores de 12 años, cápsulas o comprimidos. Aquí tenéis algunos de los dispositivos que pueden facilitar la forma de administración de estos fármacos, muchos de ellos en jeringas que se adaptan a chupetes, se adaptan a biberones. Si no van a usar ninguno de ellos, decir que es más fácil la administración con jeringas por un lateral de la lengua, intentando dirigir el fármaco directamente a la garganta para que el niño lo trague y no lo escupa. Normalmente elegimos fármacos en suspensión para que sea más fácil administrarlos, pero debemos valorar el contenido de azúcar, ya que muchos fármacos similares, algunos con azúcar y otros con no, intentaremos prescribir soluciones libres de azúcar porque tienen un pH endógeno del medicamento, muchas veces tienen un efecto serostómico que puede causar y la forma de administración del medicamento suele ser la misma de fármacos con azúcar o sin azúcar. Cuando nos preguntan qué hacer si el niño ha vomitado, debemos preguntar cuándo ha vomitado y los minutos que han pasado después de la administración del fármaco. Si han transcurrido menos de 15 minutos, debemos dar la dosis entera de nuevo. Si han transcurrido entre 15 y 30 minutos, se debe repetir, pero solo la mitad de la dosis. Si el tiempo transcurrido ha sido entre 30 y 60 minutos, no administraremos una nueva dosis, pero adelantaremos un par de horas la dosis siguiente. Y si ya ha transcurrido más de 60 minutos, más de 1 hora, consideraremos que el medicamento ya ha sido digerido y no hace falta repetir la dosis. Dudo muchas veces cuándo debemos administrar un antibiótico y cuándo no. Para ello tenemos la guía de consenso que hemos mencionado anteriormente y la literatura nos indica que el uso debe ser complementario cuando tenemos una pulpitis y cuando tenemos un absceso periapical agudo, el tratamiento indicado suele ser el drenaje del absceso. Realizaremos una radiografía del diente para valorar las condiciones dentarias y óseas en las que decidir si el tratamiento debe ser una pulpectomía o la extracción de la pieza dentaria temporal que presenta la infección.
Su uso es terapéutico cuando tenemos avulsiones de dientes permanentes, en ciertas alteraciones periodontales como laguna, la periodontitis de rápida progresión o la agresiva, o cuando estamos delante de una infección odontogénica que se está extendiendo. Con respecto a las avulsiones dentarias, decir que desde el año 2012 hay un protocolo compartido de la Asociación Internacional de Odontopediatría con la Sociedad Española de Odontopediatría de Administración. ¿Qué se administra? Se administran tetraciclinas. Doxiciclina 2 veces al día durante 7 días, pero nunca en menores de 12 años por el riesgo de tinción que presentan. En niños menores de 12 años que sufran avulsiones de dientes permanentes, se elige la administración de amoxicilina 3 veces al día durante 7 días, siempre la dosis según el peso del niño. Aunque saber que la administración de fármacos es ideal cuando se calcula por la administración por superficie corporal. ¿Qué nos pasa con los niños que avisábamos anteriormente? Pues la amplitud de espacios medulares óseos facilita a veces la difusión de este proceso infeccioso. Se acompaña muchas veces de fiebre elevada, que puede ocasionar convulsiones, puede alterar centros de crecimiento e incluso puede resultar alterado el folículo dentario del diente permanente que se está generando intraóseamente. Por todo ello, cuando vemos una celulitis, tenemos que remitir al paciente a un centro hospitalario para recibir antibióticos vía oral en altas dosis o incluso vía intravenosa. Aquí tenemos otros casos de celulitis en el parte maxilar que ha ocasionado incluso un defecto óseo a nivel palatino. Esta celulitis puede acabar de complicarse, incluso tenemos casos clínicos que hemos visto que han terminado desde una infección dentaria de un diente temporal, al principio parece sin ninguna importancia, ha redundado en un absceso cerebral importante con el compromiso de la vida del niño. Esta indicación es muy dudosa cuando tenemos delante traumatismos como luxaciones y subluxaciones y enfermedades de origen pulpar. Siempre es una indicación de uso preventivo cuando valoramos cualquier procedimiento dental invasor en aquellos pacientes inmunodeprimidos en los que hay que administrar el antibiótico para prevenir la endocarditis. Debemos valorar la patología del niño que tenemos delante. Nosotros solemos seguir las indicaciones de la Asociación Americana de Cardiología, que presenta sus indicaciones desde el año 2007, están en vigor. Nos dice que debemos valorar la profilaxis en estos pacientes cuando hay riesgo de endocarditis, infección por endocarditis, cuando hay desviaciones, catéteres vasculares o dispositivos protésicos, o cuando el paciente tiene cierto compromiso inmunológico, como cualquiera de los que vemos a continuación. Tenemos que valorar en los niños la otra característica de la que hablábamos al principio. Tienen mucha bacteriemia por por la mala higiene y por las altas concentraciones que resultan de bacterias, ya no solo cuando vamos a realizar extracciones dentarias, como vemos en el cuadro, que tienen una prevalencia de un 51 a un 85% de bacteriemia. Una simple masticación ocasiona bacteriemia de un 17 a un 51%. Por lo tanto, hay que valorar el tratamiento que vamos a realizar en estos niños previamente. Tenemos el documento de consenso que han realizado todas las sociedades científicas españolas sobre la utilización de esta profilaxis. Nos indican que debemos administrar la profilaxis previa a la realización de extracciones dentales, intervenciones periodontales, reimplante de dientes permanentes avulsionados, como hemos mencionado, previa instrumentación endodóntica, cuando vamos a colocar bandas ortodónticas, coronas o clamps, cuando se espera sangrado, cuando vamos a realizar inyecciones intraligamentarias, como hemos avisado anteriormente, limpieza profiláctica cuando se espere sangrado o durante la incisión y drenaje de tejidos infectados. En cambio, no administraremos profilaxis de la endocarditis y solamente vamos a realizar inyecciones de técnicas de anestésicos locales no intraligamentarias. Odontología restauradora, que es difícil realizarla, puesto que en odontopediatría utilizamos dique de goma y colocación de clamps para toda nuestra odontología restauradora, incluso para la colocación de selladores. Cuando eliminamos el hilo de sutura posquirúrgico, cuando la colocación de dispositivos ortodónticos o protésicos es removible, cuando obtenemos impresiones radiografías, anteriormente a la aplicación tópica de flúor o cuando el diente perdido es un diente temporal que se mueve y se exfolia de manera natural. La pauta de la profilaxis, la que os decía, es de la Asociación Americana de Cardiología del año 2007, que nos indica que debemos administrar en niños
dosis de amoxicilina de 50 miligramos por kilo de peso 1 hora antes por vía oral. Si el niño es alérgico, se administrará clindamicina en dosis de 20 miligramos por kilo de peso 1 hora antes. Y aquí tenemos otros antibióticos que también pueden ser empleados, pero no de primera elección. La Asociación Española de Pediatría publicó su decálogo del buen uso de antibióticos para indicarnos las pautas que debemos seguir antes de prescribir los antibióticos. Aquí tenemos también unas preguntas que nos hace la Asociación Española de Pediatría para mejorar la prescripción de antibióticos, que nos enlazan a diferentes documentos científicos para mejorar nuestra prescripción. Porque estos fármacos, y mal administrados, tienen unas consecuencias. La primera, la ineficacia terapéutica, el desarrollo de resistencias, enmascaramiento de procesos infecciosos, las infecciones se cronifican y vuelven a aparecer y recidivan una y otra vez por no haber tomado el antibiótico a dosis adecuadas o el tiempo adecuado, y sobre todo hay ciertos efectos adversos debido a la acción de los mismos. Uno de los más actuales que se está estudiando es la posible relación entre la administración de amoxicilina y la aparición de hipomineralización incisivo-molar luego a los 6 años, cuando erupciona el primer molar permanente. Diferentes autores han señalado la asociación con antibióticos, no siempre con la amoxicilina, como los que encontramos a continuación. No se sabe si la alteración de la hipomineralización, esta alteración de los esmaltes, del esmalte en su fase de los ameloblastos, en su fase mineralizadora, no en la secretora, vienen alterados por culpa de la patología por la que se ha mandado el antibiótico o por la acción del propio antibiótico en la formación del esmalte. Ciertos autores sí que encontraron relación con la amoxicilina cuando se administró durante el primer año de edad del niño. Otros autores, en cambio, no encontraron asociación entre el desarrollo de estas alteraciones del esmalte y la administración de antibióticos durante la primera infancia. Esta patología presenta diferentes patrones clínicos. Podemos ver que el primer molar permanente comienza su calcificación intraútero, con lo cual después del nacimiento y durante el primer año de vida dependerá de cuándo se ha administrado el antibiótico, ya que tenemos a mano derecha el diagrama de lo que se está formando en las diferentes etapas de la vida del niño y ocasionará diferentes patrones según sea la administración en las fases previas, en las que podemos encontrar alteraciones de las cúspides, simplemente alteraciones del color, y en cambio cuando se administra en fases más avanzadas, cuando se está formando toda la corona, podemos observar en las fotos una alteración del esmalte y de la destrucción coronaria que se provoca. Todo ello dedicado a que el antibiótico debe mantener su equilibrio tanto en flora oral como en flora intestinal. Aquí tenemos un cuadro resumen de cómo van adquiriendo los microorganismos los niños. Primero adquieren lactobacilos y bifidobacterias. Luego, cuando alrededor de los 6 meses comienza la alimentación complementaria, hay una colonización por firmicutes, posteriormente bacteroides, protobacterias, hasta que se considera que a los 2 años hay un ecosistema maduro. Esta administración de antibióticos ocasiona un desequilibrio de la flora intestinal, una disbiosis que puede repercutir en la edad adulta con el desarrollo de obesidad, alergias, trastornos de tipo inmunitario, diabetes, enfermedad inflamatoria o incluso asma. Podemos ver en el cuadro cómo nos indica que la administración de antibióticos altera el desarrollo normal de la microbiota intestinal y cómo se va desarrollando la microbiota para posteriormente generar estas enfermedades en la edad adulta. Una vez que acaba el antibiótico, vemos lo que tarda la flora bacteriana en volver a multiplicarse y en tener un microbioma, en obtener el mismo microbioma que tenía anteriormente a la administración del antibiótico. Tanto las asociaciones internacionales como la Sociedad Española de Microbiología y la Organización Mundial de la Salud sugieren a veces el empleo de este tipo de probióticos para mejorar el microbioma. Los probióticos son organismos vivos, mientras que el prebiótico son ingredientes fermentados selectivamente
que dan lugar a un cambio en la composición gastrointestinal. Generalmente se administran juntos en simbióticos para el tratamiento. Los probióticos tienen ciertas características que deben reunir para ser considerados como tal: resistencia a las condiciones de la cavidad oral diana, generan sustancias antimicrobianas, ausencia de resistencia transmisible a antibióticos y, sobre todo, tiene una actividad in vivo. Podemos ver que, según el mecanismo de acción que tienen, podemos obtener ciertos beneficios inmunológicos y otros no inmunológicos que incrementan la barrera de la función intestinal. Cuando valoramos la indicación de administración de probióticos en pediatría, vemos que tiene un nivel de evidencia altísimo la administración para la prevención de diarrea asociada a antibióticos. En el año 2007 se publicó estas evidencias científicas, pero siempre tiene que estar administrada a la vez que el antibiótico. No hay evidencia científica del tratamiento de la diarrea que se produce posterior a la administración del antibiótico, sino que siempre la administración del fármaco antimicrobiano y del probiótico deben ir de la mano desde el principio. Aquí vemos como una disminución de la frecuencia de aparición de diarrea cuando se administra el probiótico a la vez que el antimicrobiano, comparado con la administración de placebo. Tenemos diferentes probióticos y simbióticos en el mercado, como Prodefen, los tenemos en gotas, los tenemos en sobres, los tenemos en comprimidos. La administración debe ser desde el primer día del antibiótico, una administración única, 2 horas después de la primera administración de antibiótico que hacemos. Y por último, y más novedoso también, es el desarrollo de resistencias, que es importante en España porque podemos ver en el mapa de Europa cómo estamos a la cabeza en resistencias bacterianas. Se calcula que más o menos para el año 2050 la resistencia a antibióticos será la principal causa de muerte. Así que es un tema muy importante, tocado por la OMS, que realizó una asamblea en el año 2015 mundial exclusivamente de este tema, y se tradujo en el Plan de Acción Mundial sobre resistencias antibióticas. En ellos nos hacen preguntarnos a los dentistas: ¿aplicamos siempre los protocolos de prevención y tratamiento de infecciones? ¿Dispensamos antibióticos solo cuando se necesita y de acuerdo a las directrices que hemos comentado anteriormente? Cuando prescribes, ¿explicamos a los pacientes cómo tomarlo correctamente? ¿Preguntamos si ha tomado anteriormente algún antibiótico? ¿Explicamos cómo prevenir estas infecciones por las que mandamos antibióticos, sobre todo mediante la higiene oral? Cada uno debe preguntarse esto acerca de su propia prescripción de antimicrobianos. Por ello surgió el Plan Nacional del Ministerio de Sanidad para Resistencia a Antibióticas, surgió en el año 2014 y ahora ya vamos por la segunda edición. Como veis, forman parte del plan ministerios, organizaciones, entre las que está el Consejo de Odontólogos. Aquí tenéis múltiples campañas que se hacen para la prevención de las resistencias antibióticas, tanto nacionales como europeas, como campañas de la Organización Mundial de la Salud. Esta acción conjunta del Plan de Resistencias Antibióticas es una acción conjunta de la Comunidad Europea y del Ministerio de Sanidad para prevenir esta aparición de resistencias antibióticas que se están viendo. Y a continuación también os dejo la encuesta que nos hacen sobre el plan de resistencias antibióticas para ver si cada uno debe valorar si la prescripción es adecuada o inadecuada. Esto es todo, espero que les haya gustado. Muchas gracias por su participación.